Okay, hola, hola. We are live now with our Spanish global call with Dr. Anna Becker. Myself, my name is Ilya Manin, Edward Kemchan also on the line, and we got amazing leader and translator Jose, who will be helping us today through this short session. We plan it to be not very long, maybe 30 to 40 minutes. Edward, you probably want to say a few words before we pass the mic to Dr. Anna. Yes. Can I translate what you just said first, Ilya? Yes. Okay. Bienvenido a Latinoamérica. Estamos aquí en un panel con Edward, él que es Ilya y la doctora Anna Becker. Vamos a hacer una sección más o menos no muy larga, quizás esto me de 30 a 45 minutos, vamos a tener un poco más corta para que dé más información. Y entonces voy a hacer ahora el micrófono a Edward para que diga unas cuantas palabras. Jose, first I want to thank you for being here, for helping us. I want to thank Dr. Anna Becker. She's been taking a lot of time to help us to do these calls. Ilya, my partner, thank you for coming to Dubai here with us to stay. I'm excited that we all founders, Jeremy Roma, Ilya Manyan, and I, we're all in one place on a time zones where we can be all together. Let's translate. Quiero dar las gracias a ustedes por estar con nosotros. Quiero dar las gracias a Ilya, que viajó a Dubái, la doctora Anna Becker, que está con nosotros, y el otro fundador, que es Jeremy, que va a estar viajando hoy, llega hoy a Dubái. Y así los tres van a estar exactamente en el mismo horario y pueden hacer un trabajo más, un trabajo mejor con este proyecto que estamos desarrollando. Me está dando las gracias a mí también por traducir en este Zoom global para la doctora Anna Becker. Before I pass it to Dr. Anna, I want to cover a little bit updates on the technical side. Antes de pasarle el micrófono a la doctora, quiero darle una actualización sobre lo que está pasando con D.AI.SY. I understand everyone is not patiently, but waiting for us to start. Everybody wants to start now. I understand that. Yo entiendo que todo el mundo quiere empezar ahora, que muchas personas están ansiosas para que empiece. Yo comprendo eso muy bien. But we have to restart, make sure we're able to work for a very, very, very long term. Pero nosotros tenemos que reempezar y asegurarnos de que esto va a funcionar por un plazo muy largo. As you understand, D.AI.SY is not a smart contract company, but we use smart contract for distributing and running the company. Como ustedes comprenden que D.AI.SY no solamente es un contrato inteligente, sino usamos un contrato inteligente para el método de pago, para correr el negocio que hemos desarrollado. And our compensation plan can go thousands and thousands and hundreds of thousands, maybe tens of millions down generations. Y el plan de compensación de nosotros, a través de lo que estamos haciendo, es para que se pueda multiplicar y hacer, no solamente por miles y miles y miles de generaciones, pero por millones de cuentas. And we have to make sure our smart contracts works infinitely. Y tenemos que asegurarnos que el contrato inteligente trabaje infinitamente, hasta el infinito. That's why it's taking some time. It's for the good, for the future to be good. Por eso es que se está tomando un plazo más largo, porque es para el futuro, es para lo mejor, para la mejora. But the most important part of this business is what Dr. Anna Becker is going to talk about right now. Pero lo más importante de este negocio es lo que la doctora va a compartir con nosotros en esta tarde. So next week, probably Thursday, we're going to have global call and we'll have more information, more detailed information on a technical, on relaunching. But now, with no longer saying, I want to pass it to Dr. Anna Becker. Entonces, la próxima semana, el jueves, vamos a tener una llamada global donde vamos a comentar más, dar la comunicación, más en la parte técnica y demás del lanzamiento. Y por ahora le voy a ceder la palabra ahora a la doctora Anna Becker para que nos muestre todas esas cosas maravillosas que ella tiene para nosotros en el día de hoy.
Dr. Anna? Thank you, Edward. And I want to start with thanking Ilya and Edward and Jeremy for starting this project, and specifically for all the contributors, for all the participants in DAISY project for enabling it. Realmente quiero darle las gracias a Edward, Ilya y a Jeremy por hacer este proyecto, por contribuir para lo que estamos haciendo. Y en particular quiero agradecerle a todos nosotros que hemos sido parte de contribuir para este proyecto. And I'm glad to share all the progress that we made over the last months. And I will start with white paper. Yo voy a compartir ahora todo el progreso que hemos hecho nosotros en los últimos varios meses, pero primeramente voy a empezar con el papel blanco. It's an important step for us because in this paper, we're sharing our vision for the next year and a half, and also for the vision of the project. Es bien importante esta página porque aquí vamos a compartir la visión que tenemos para el próximo año y medio, la visión que tenemos con este proyecto. You will have this paper available through multiple websites on Telegram channel, on DAISYcrowd.com, and also on Endotech website. Ustedes van a tener disponible este papel en todos los canales sociales, el canal social de Endotech, que está en Telegram, el canal social de DAISY, que está en Telegram también, y en otros métodos en el sitio web también de DAISY va a estar este papel blanco. What I want to do now is to give you a short explanation about key points of this white paper. Lo que quiero hacer ahora es darle unas explicaciones de unos puntos clave de lo que es este papel blanco. We start with the title of Unlocking High Risk, High Return Alpha for Investing. Empezamos con el título, Desbloqueando alto riesgo, los retornos de alto riesgo para Alpha Investing, para las inversiones de alfa. You will start reading, first of all, about the legal structures that we put in place in order to enable this project, DAISY Global, Endotech, DAISY Project, so it will become clear the company structures. Primero empezamos para que conozcan la estructura de la compañía, empezamos con la tabla de contenidos, que es la parte legal, para que conozcan lo que está haciendo DAISY, lo que está haciendo lo de Endotech y el proyecto de D.AI.SY AI. Then I'm sure people will find it interesting to see what other opportunities are there for high risk, high return. We show different opportunities like different competitors and different types of clients that are in high risk, high return arena. Entonces aquí vamos a ver las diferentes oportunidades que tenemos para alto riesgo, para diferentes clientes, diferentes instituciones, diferentes diversidades de inversiones. And then we diving in into the technical side of the project. This side is more interesting for universities, industry professionals that really want to understand the project. So we will talk about technical analysis and fundamental analysis. Entonces, en esta parte aquí vamos a entrar en la parte técnica, que es especial para instituciones financieras, para universidades, y vamos a hablar mucho de la parte técnica y la parte fundamental, la análisis de la parte técnica y la parte fundamental. And the main part, of course, is DAISY methodology of how we're tackling high risk, high return alpha quest even. Y últimamente vamos a hablar de DAISY, la metodología de DAISY, cómo atacar a los altos riesgos y todo lo que se presenta en esa parte de alto riesgo, en la parte de trading. For us, it's a very ambitious task, and we are concentrating from beginning of January on working on this task and completing this task. Para nosotros es un trabajo bien ambicioso,
que estamos trabajando ya por varios meses y queremos ya terminar este proceso, que ya estamos cerca de terminar este proceso. I want just to show in half a minute the process, the way we see it. I'm not going to explain it, but also the ambitious readers, I ask you to go in, and also you can write to support@endotech.io, the universities, the hedge funds, or whoever has a professional view on the subject to write your comments, and maybe if you wanted some way to participate. Yo voy a hablar un poco de la metodología de D.AI.SY. Lo voy a hacer en poco lazo, no lo voy a explicar completamente. Para eso hay un video. I'm adding some stuff here, Dr. if you don't mind. Por eso hay un video de la llamada de ayer, que si ustedes entran a la parte de ajuste y puede ponerlo en el lenguaje que sale en inglés, puede traducir eso, porque es bien importante conocer ese aspecto, lo cual es bien elaborado, y para que también conozcan que antes del Zoom, de esta llamada, hablamos de que ella va a sacar esto en el lenguaje de español también, para que ustedes comprendan más. And I would like to jump to other two subjects. First of all, it's our roadmap, our timeline for the project. Voy a brincar ahora mismo para la parte que es la ruta de mapa para el proyecto. We started with crowdfunding in January, the first phase. We are releasing. Sorry. Empezamos en enero, la primera parte, que es el crowdfunding, el fondo del grupo. We're moving to a white paper. We released it now in February. Nos movimos para ahora en febrero, que iniciamos o terminamos el papel blanco para compartir. We have a team in place to work on the project. Tenemos equipo en lugar para trabajar en el equipo, en el proyecto. By April, we plan to have some elements of the core application development ready. En abril vamos a tener en lugar ya parte de lo que es la aplicación de desarrollo del core, que es el centro del proyecto. And in July, to start testing it on additional markets, on Forex. En julio van a empezar a probar, a hacer los ejemplos de trading en Forex, los testing de Forex, que es en julio. We will then start adding additional high volatility markets like commodities, ultra ETF, and others. Y luego vamos a añadir lo que es comunidades, otros productos volátiles, oro, petróleo, cosas así de las comunidades, parte de lo que están haciendo en la ruta de mapa. That's great. And then one month is the commodity. Commodities, like you said, oro and other assets. Yes. No, energy indices. One month. October. En octubre empieza las comunidades. Yes. And then next year is a year of taking it to production. Alpha, beta, and DAISY product. El próximo año, as long as it takes, yes. El próximo año, en el 2022, empieza entonces lo que es el Alpha DAISY, que es uno de los productos, el Beta DAISY, que es otro de los productos, y más productos de DAISY. And the final thing that I want to share with you on this white paper is, I will try to make it just a little bit smaller. Yes. Is the fact that, yes, the fact that DAISY becomes part of the very large infrastructures that already developed in Endotech. And DAISY is structured to help our current results. DAISY va a ser parte de la infraestructura, ya que tenemos lugar con Endotech. And what was the second part?
and it's structured to help results of current Endotech systems. Y va a ayudar a dar los resultados del sistema que tiene en lugar ahora Endotech. So now we will move to the to show results of the D.AI.SY, performance result of the D.AI.SY, and I want to emphasize of how they're running right now and how we envision them to be improved in the future. Ahora vamos a mostrarles los resultados de D.AI.SY, cómo lo vemos, cómo está trabajando y cómo lo vemos para el futuro. Okay. So contributors that signed up in January, they see their own results and results of the fund in their D.AI.SY application. Las personas que contribuyeron en el primer lanzamiento, en enero, pueden ver en la oficina virtual de D.AI.SY, pueden ver el crecimiento personal, igual que los fondos que D.AI.SY ha adquirido. The results that you see in the fund, I want to share with you where we take them from, so you will get the reality of the numbers. Los fondos, los resultados que vamos a mostrar de los fondos que hemos tenido, lo va a llevar directamente a que ustedes vean cómo es que nosotros estamos operando eso con los números y todo lo que estamos haciendo con esos fondos. So we started with 25 million in January and started to trade on 18th of January with these funds. Empezamos en enero con 25 millones de dólares y en enero 18 empezamos a hacer los trading. Con eso, right now we are at 32 million and some in our balance. En el balance ahora mismo estamos mostrando más de 32 millones de dólares. And this is our D.AI.SY fund account. Este es el fondo de D.AI.SY, de la cuenta de D.AI.SY de nosotros. This is Binance account, and we can see master account spot balance of 1 million and 2. Esta es la cuenta directamente de Binance y podemos ver la cuenta que tiene 1.2 millones de dólares. We see in our sub accounts another 4.5. En la subcuenta vemos otro monto de 4.5 millones. And then in our futures account, sub accounts are collectively have 26.6. Y en la cuenta de futuros, colectivamente tenemos 26.6 millones de dólares. So if you sum them up, you will get to this number, 32,391. Si lo sumamos todo, los tres, llegamos al total que vemos en la oficina virtual de nosotros de 32.3 millones de dólares. We update this number from Binance every hour. Nosotros actualizamos esta cuenta directamente de Binance cada hora. So what we see right now is 26% in profit. Lo que estamos viendo ahora es un 26.24% en ganancias. For individual contributor and contribution, we might see a bit smaller number. Para contribuidores con pequeño monto, vamos a ver una fracción más baja. And the reason is that at the beginning, before the trading, we had to convert Tron to USDT. Y eso es, la razón de eso es porque al principio tuvimos que convertir Tron en USDT. And during that period, Tron fell significantly. So we lost part of the percent. Y en ese proceso, Tron bajó bastante y que al proceso perdimos un poquito del porcentaje. So the next thing that I want to share with you is our kitchen for trading. Ahora lo próximo que le quiero mostrar es nuestra cocina de intercambio. Our back office has 25 different portfolios
Nuestra oficina virtual tiene 25 diferentes portfolios. Some of the portfolios, like in altcoins, have 10 different strategies running. Algunas de las otras cuentas, como los otros monedas, los altcoin, tienen 10 diferentes estrategias. And I want to show you some of the examples of Bitcoin and Ether strategies and explain you the DAISY in these strategies. Y le quiero mostrar ahora ejemplos de Bitcoin y de Ethereum, de estrategias de Bitcoin y estrategia y cómo trabaja en el proyecto con D.AI.SY. So this specific sub-account running specific strategy on the Bitcoin. Esta cuenta específicamente, que es un subcuenta, está trabajando específicamente en Bitcoin. You see the green line that started around January 20th. Vemos que en la línea verde que empezó en enero 20. This is when this strategy started to run. Aquí fue cuando la estrategia empezó a correr. And this green line shows you the balance for this specific sub-account. Y esta línea verde te muestra específicamente el balance de esta cuenta, subcuenta. In this tab, you see all the trades that were executed for this strategy. Y aquí usted ve todos los intercambios, los trades que se hizo en esta estrategia específicamente, esta estrategia, todo lo que estamos viendo. So you can see that the entry trade we did at the price of 33,000. Aquí pueden ver la entrada de ese día, que fueron 33,000. And this trade was 223 Bitcoins. Y esta compra, ese trade fue 233 Bitcoin. And then we started gradually to close the position from 49 till 57. Y empezamos gradualmente a cerrar la posición de 49, from 49 to 57. Yes. De 49 a 57. Now, the DAISY side should help us to decide when to start and to stop releasing the funds. Entonces, la parte de D.AI.SY es que nos va a ayudar a cuándo debemos de empezar y release the fund y dar los fondos. Yeah, to close the positions. De cerrar la posición y dar los fondos. Because we're waiting for the new style of volatility. We're waiting when Bitcoin will stop growing and will start chopping the market. Que vamos a esperar por la volatilidad del mercado, especialmente, particularmente con lo de Bitcoin, para ver cómo podemos cortar el mercado. And DAISY should give us this indication earlier on. Y D.AI.SY nos va a dar estas indicaciones temprano para poder hacer las transacciones mejor. I guess that will be it for the information today. Edward, if you want to ask. Eso es todo por ahora de información. I think we're missing something else, Edward. You can help out here. Well, not here. Let's do this. Can we go back into Binance account really quick? And Otra vez a la cuenta de Binance. yeah, I know Jose will be able to translate this. I want people to see why we have such a big amount in futures, and then we got some on spot. Like, explain why. There are 3 reasons why we have several times more capital on future than on spot. Vamos a mostrar una cosa que Edward le preguntó a la doctora que haga, es que muestre para uno poder traducir bien por qué la cuenta de futuro tiene un balance más grande que los otros. Entonces ella va a explicar eso ahora. The first one is liquidity.
La primera parte es la liquidación. Future is much more liquid than spot market in Binance. Que futuros tiene más liquidez que el mercado de spot en Binance. So the execution is much better there. So, la ejecución es mucho más mejor ahí. Second one is that we can use leverage. La segunda parte es que podemos usar apalancamiento. And this will enable us to use sometimes leverage of 2 and 3 for our trading. Y esto nos ayudará a usar un apalancamiento en 2 o 3 más intercambios. And the third one is a technical reason. Y la tercera parte es la parte técnica, la razón técnica. We split our strategies into separate ones that responsible for buy and for sell. Nosotros aceleramos en diferentes partes y ellos son responsables de la parte que es de comprar y vender. So to increase usage of the capital, Para leverage on some of the strategies. I'm sorry for interrupting. Yeah. Para crecer el capital de esa transacción. Sorry, repeat that again. Yeah, to increase usage of the capital, on some of the accounts we use leverage. Para crecer el capital, usamos diferente apalancamiento. That's 3 reasons. Thank you. Thank you. And a quick one more question. Future account, does it do beta strategies or it does alpha? It does alpha. All alpha doesn't do any beta? And also beta with leverage. Does beta with leverage, okay. Entonces le pregunto a la doctora si el futuro hace alfa y beta, pero dice que hace alfa y beta en apalancamiento. Thank you, Dr. Anna. Thank you so much. Now, Jose, the whole idea why we're sharing Binance account, all this history trading, right? The whole idea is to show how it works right now and how it's going to work when the D.AI.SY, this AI, super AI is going to be developed, how gradually it's going to change. La razón de que está mostrando eso es para que todos nosotros veamos cómo es que está funcionando D.AI.SY, ¿ok? Y cómo va a funcionar, cómo va a mejorar cuando desarrollen el super AI, que es lo que estamos usando en tu fondo, que la doctora va a desarrollar, de mejora, ¿ok? De lo que está ahora mismo pendiente. So this D.AI.SY project, while we're developing, while Dr. Anna and her team developing, we have opportunity to make money while it's developing. Entonces, el propósito de todo esto es de que veamos que en lo que la doctora está desarrollando este super inteligencia artificial, vemos cómo también nosotros vamos a estar ganando dinero, vamos a tener buenos ingresos en lo que ella está desarrollando esta tremenda inteligencia artificial. Jose, do you have any questions that you want to ask Dr. Anna before we move? I've been on top of all the Zooms. I've seen Dr. Anna talk and explain elaborately on all the Zooms, so I have it very clear. Okay, you know how. Field, maybe you heard some questions from the field, some concerns you want maybe to. Yes, there's one question. Eduardo me ha preguntado de si tenemos pregunta para la doctora. Y yo le acabo de mencionar que personalmente yo he estado en todos los Zoom, he visto a la doctora elaborando detalladamente cómo todo esto funciona, tengo claridad en todo, pero tengo una pregunta. And the question for you, Dr. Anna Becker, is the part of the compound. In the back office, we see, you know, the total. Okay, we see
The second part of, you know, on the personal side, the second part, and then we see the earnings. When does the earning could get added to the total so it could compound, you know, from the... We start compounding Let me translate the question. So people can see, sorry. Le pregunto a la doctora, una pregunta que me han hecho, que también una duda, de cuándo empieza uno a hacer ganancia compuesta, porque vemos el total más las ganancias, y después debajo vemos la ganancia con el porcentaje. Pero quería preguntarle cuándo empieza a uno ganar el interés de ganancia compuesta. Go ahead, doctor. Yeah. In simple terms, as soon as we close position, the profit is put into the trading. When is the closing done? Yeah, for example, right now on Bitcoin, we closed out of 223 lots. We closed, we have only 66 left. Okay, so all the profit that's collected now will be used for the next trading. So once the closing is done, then the profit gets added to the principal. Yeah, so it's added gradually. So we still have some that are running and not closed, so they cannot be used. But for the next move, it will be already compound. Jose, let me add something easier to understand. It's going to be, it's compounding all the time until you withdraw. If you withdraw, you're starting over. If you don't take money out, automatically compounds. You don't need to worry about putting it back or doing anything. La respuesta de esto es que la parte de la doctora es que cuando hacen el cierre, que uno hace la compuesta, pero la respuesta más sencilla es que mientras uno no retira, automáticamente está haciendo ganancia compuesta. Y si retira, empieza de nuevo solamente con el capital que usted tiene puesto. Pero si no retira, va a estar siempre generando la ganancia compuesta. That is a super answer. Thank you so much, Adrian. Thank you so much, Doctor. I don't think there's there's any question. I've been keeping them up to date with every Zoom that is done. I translate everything that you do, Doctor. Thank you so much. But people are just mostly anxious, okay, for us to start, because we see this. It's just such an amazing opportunity, and for that, I really want to thank you guys for bringing this opportunity to the whole world. And pretty soon it's going to be a household name. Le estaba dando las gracias a ellos por presentarnos este proyecto, que muy pronto va a ser un nombre común de casa, y que he estado traduciendo la mayoría de todo lo que ellos están presentando en inglés, y hasta ahora no hay preguntas, pero sí tienen preguntas después de este Zoom. Por favor, submítanla, porque uno tiene contacto con la doctora, con Edward y con Ilya, ¿ok? Y al tener un contacto con ellos, uno puede tener todas las respuestas, o si tienen preguntas, por favor, envíenmela, o dudas, y le tenemos todo eso preparado. I just asked them that I know they're going to be questions done after this wonderful call, that if there's any calls, since we have access to you, Edward, to Ilya, and thank you also, maybe Dr. Anna Becker. We won't bother you too much, Doctor. I know you're very busy. So please, submit questions or doubt or anything, okay, to me, and then you will forward it and we'll answer it, in the process. We have time for that. Okay, this is the first time they see this explained in Spanish. So there'll be some questions coming up afterwards. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much, Dr. Anna. Thank you. I want Ilya to close the call with a couple of things. Ilya, can you talk about what happens when people actually starting to withdraw the funds, rewards that they get? And close the call, please. You're actually reading my mind. This is big. Ok, ahora vamos a explicar, Eduardo le pidió a Ilya, okay, que explique exactamente qué es lo que pasa cuando uno retira el dinero, okay, que es algo que tenía pendiente también Ilya de comentarlo. So,
The microphone is all yours, Eli. Yeah, thank you. Actually, we became, I mean, I know Edward for about 4 years, and recently we spent so much time together, whether it is online or now offline. So Edward actually started to read my mind. Yo tengo 4 años trabajando con Edward, okay, y en línea, fuera de línea y todo, y Edward actualmente me leyó la mente, porque eso era algo que yo quería comentar. Yes, actually, this feature is very, very exciting. So I know, Jose, I know many people who joined in January, back in January. They see some profits, some potential rewards in the back office, and everybody's thinking, okay, why, if I push the button, it's not working? Yo sé que hay muchos de nosotros que iniciamos en enero, okay, y estamos viendo la propina. Entonces, estamos muy emocional porque vemos ganancia, pero entonces doy el botón de retiro y ¿por qué no está trabajando? Of course, it will work. We will try actually to make it work even before we relaunch. We are doing our best right now. Claro que eso trabaja, ahora mismo no está trabajando y va a trabajar. Y actualmente estamos haciendo todo lo posible de adelantar ese proceso de poder retirar antes del lanzamiento de D.AI.SY. And when people start to push this withdraw button, some magic will start to happen. Y cuando la persona empiece a tocar este botón de retiro, cosas mágicas, magia va a aparecer, va a pasar. Not only members would receive 70% of those rewards. No solamente los miembros van a recibir el 70% de esas ganancias, but portion of the money would go as unilevel residual commission to appliance wallets directly. pero parcialmente toda la persona que tiene un equipo unilevel van a recibir ganancias, ¿ok? En la línea hacia arriba de residual sobre esos retiros. So I know for some people it may be a little bit difficult to imagine until it really happens. But the whole vision of the project, like Edward already shared, we have a long-term vision. We want everybody to benefit, not only customers, but of course leaders who build this, right? So we want all the leaders to receive residual commissions, because in network marketing it's all about receiving residual commissions. Pero la parte ideal, lo que debemos reconocer es que el proyecto es de largo plazo y queremos que todo el mundo vea las ganancias residuales a través de este proceso. De que cada vez que las personas retiren esas ganancias, uno va a tener ganancias, claro, lo que tenemos ya un equipo Unilevel, que es la magia que uno va a ver cuando empieza uno a hacer los retiros. Y claro, de que entiendan de que esto es un proyecto de muy largo plazo y vean sobre todo un ejemplo pequeño, ok, al iniciar los retiros. Okay, I think I will wrap up today's call, and what I wanted to say is the recording will be available, I think by tomorrow, maybe not today, by tomorrow, for those people who missed this call. Vamos a terminar la llamada y le quiero asegurar de que la grabación va a estar preparada ya para mañana, para las personas que no pudieron asistir en esta llamada, para que puedan ver la grabación. Also, we prepared updated PowerPoints in 15 languages, including, of course, Spanish, which we also plan to release sometime soon. Nosotros preparamos el PowerPoint de la presentación, la actualización actualizada, empezar en español, que va a ser distribuida en breve, en los tiempos que vienen. And next week, just like Edward shared already, so we plan to make a big global call. It's going to be in English, most probably just in English. Jeremy, Edward, myself, we're going to be on the call. It will probably happen on Thursday, and we hope to make some announcements with some timelines that everybody is waiting for. El próximo jueves, nosotros tres fundadores, Edward, Ilya y Jeremy, van a hacer una llamada global, va a ser en inglés, claro, voy a tratar de traducirla, y estamos esperando en ese entonces,
vamos a dar un anuncio exactamente con una fecha de cuándo que vamos a iniciar. Yep. We all believe that next month of March, is going to be super exciting month for everybody. Que nosotros sabemos que el próximo mes de marzo va a ser un mes muy emocionante para todos nosotros. Okay. Thank you, everybody. Thank you, Dr. Anna, for your time, that you shared some of your precious time out of your busy schedule with us. Thank you. Thank you for the community, for helping us and for enabling us to do DAISY project. Yes. I want to say something before we depart. Realmente, Ilia está dando las gracias a todos nosotros y a doctora por esa sección. I'm going to first say in English, and then I'm going to translate in Spanish, okay? First of all, on behalf of Latin America, okay, the whole Latin American community, okay, I really want to thank you from the bottom of my heart. Edward, we've been working lately together closely. Thank you for this segment. Thank you, Ilia. Okay, soon, we'll get together in Dubai. And I really, really thank you, Doctor. Okay, on behalf of the whole Latin America, all the way from Mexico all the way to the last corner of Argentina, Central America, the Caribbean. Want to thank you for the job, for bringing this vision, okay, where it's going to enhance, okay, the life, okay, because since this is a Latin America call, I'm just going to speak about Latin America, it's going to enhance, okay, so many families in Latin America. They need enhancement. They need a project like this. They are tired of all those projects that have been out, okay? And really, from the bottom of our hearts, in all Latin America, I want to thank you, okay, for putting this wonderful opportunity together. Now, let me translate this in Spanish. Go ahead. Le está dando la gracia a los fundadores, okay, por este proyecto. Y le está dando la gracia a la doctora Anna Becker de parte de todo lo de Latinoamérica, okay, por la visión de ella, por lo que están haciendo para poderle cambiar la vida a todas estas familias necesitadas en Latinoamérica. Con un proyecto increíble que no se ha visto y estamos todos ansiosos en Latinoamérica para empezar, porque queremos empezar a hacer nuestras vidas con esta empresa y dándole las gracias de parte de todos nosotros aquí de Latinoamérica. Thank you so much, guys. Thank you so much, Doctor. Okay, it's just been an amazing call. Thank you, everyone, for putting it together, and we're very grateful for this. Okay, let's continue on moving. Okay, Thank let's you. Thank you, everyone. Thank you, everybody. Bye bye. Gracias a todos. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thanks.